Alguna vez resolviste el conflicto, calmaste a todos, cediste lo que había que ceder, y cuando todo volvió a la normalidad, nadie, absolutamente nadie, te preguntó cómo estabas tú. Eres la persona a la que todos acuden cuando algo se rompe, pero cuando eres tú el que está roto, ¿el mundo sigue girando como si nada? En algún momento, sin que nadie lo decidiera, te convertiste en el soporte, en el que resuelve, en el que calma, en el que cede. Y lo más difícil no es el cansancio, es que ya ni recuerdas cómo salir de ese rol sin sentir que estás fallando a alguien. Si algo de esto te suena, quédate hasta el final, porque hoy vamos a nombrar algo que llevas años sintiendo sin poder decirlo. Y suscríbete a Poder en Silencio si quieres dejar de sostener todo sin que nadie te sostenga a ti. Existe un perfil psicológico muy específico que la psicología de las relaciones lleva décadas estudiando. No tiene un nombre dramático, no es una patología ni un trastorno, es simplemente el perfil de la persona que aprendió, muy temprano en su historia, que ser necesario era la forma más segura de ser amado, que resolver los problemas de los demás era la forma más confiable de garantizar su lugar en el grupo, que ceder era más seguro que confrontar, que calmar era más seguro que exigir, que aguantar era más seguro que pedir. Y esa lección, aprendida en la infancia o en alguna relación que marcó profundamente, se convirtió en una estrategia de vida tan automatizada que hoy ya no la ves como estrategia, la ves como tu forma de ser, como tu carácter, como una virtud que te define. Pero hay algo que esa narrativa no cuenta. Hay un costo, y ese costo no llega de golpe. Llega en cuotas pequeñas, invisibles, acumuladas durante años, y un día, sin que haya un evento dramático que lo explique, te encuentras agotado de una forma que el descanso no resuelve, resentido con personas que ni saben que estás resentido con ellas, vacío en relaciones que desde afuera parecen perfectamente funcionales y sin saber exactamente cuándo empezó todo esto. El primer costo invisible es la energía que se va en gestionar las emociones de todos, menos las tuyas. Piensa en una semana típica de tu vida. ¿Cuántas veces modulaste tu propia respuesta emocional para no añadir tensión a una situación que ya estaba tensa? ¿Cuántas veces tragaste lo que sentías porque el momento no era el adecuado, el otro no estaba en condiciones de escucharte, o simplemente porque priorizar tus emociones te generaba una incomodidad que era más fácil evitar? Esa regulación constante de lo propio, para gestionar lo ajeno, tiene un nombre en la psicología del trabajo emocional labor. Y aunque el concepto viene originalmente del ámbito laboral, aplica perfectamente a las relaciones personales. Cada vez que sonreíste cuando no querías sonreír, cada vez que dijiste no te preocupes cuando en realidad sí te preocupabas, cada vez que priorizaste el estado emocional del otro sobre el tuyo, estabas realizando trabajo emocional no remunerado, no reconocido y acumulativo. El cuerpo lleva la cuenta aunque la mente no lo haga. El segundo costo invisible es el tiempo invertido en conflictos que no son tuyos. Esto es más difícil de ver porque generalmente ocurre disfrazado de generosidad. Alguien de tu círculo tiene un problema, te lo cuenta, y antes de que terminen la conversación ya estás pensando en cómo ayudar, qué decir, qué hacer, a quién llamar, cómo resolver. No porque te lo hayan pedido necesariamente, sino porque tu sistema interno ya activó el modo solución de forma automática. Y mientras tanto, las cosas que tú necesitabas hacer, las conversaciones que tú necesitabas tener, los problemas que tú necesitabas resolver, esperan, siempre esperan. Porque los problemas de los demás tienen una urgencia inmediata, y los tuyos tienen una urgencia diferible, hasta que dejan de ser diferibles, y ya es tarde. ¿Te está resultando incómodo reconocer esto? Esa incomodidad es la señal correcta. Significa que estás nombrando algo que llevaba mucho tiempo sin nombre. En unos minutos vamos a hablar del momento exacto donde este patrón se vuelve más costoso y de por qué las personas que más te importan son paradójicamente las que más contribuyen a él sin saberlo. El tercer costo invisible es el resentimiento que se construye en silencio. Este es el más difícil de admitir, porque contradice la imagen que tienes de ti mismo. Si eres la persona buena, la que ayuda,
la que sostiene, ¿cómo puedes estar resentida con las mismas personas a las que ayudas? Esa contradicción interna es exactamente lo que hace que el resentimiento no se procese, sino que se acumule. Porque nombrarlo requeriría confrontar una parte de tu narrativa que no encaja con quien crees que eres. El resentimiento acumulado no siempre se manifiesta como enojo. A veces se manifiesta como distancia emocional gradual, como respuestas más cortas, como un cansancio que aparece específicamente cuando tienes que ver a ciertas personas, como la sensación de que ya no tienes ganas de seguir dando lo que dabas antes, pero no sabes exactamente por qué. Eso es resentimiento instalado. Y el resentimiento instalado que no se procesa no desaparece solo. Se transforma en algo más difícil de resolver: indiferencia. Hay una historia que ilustra esto con precisión. Marcos tiene 52 años. Lleva 27 años casado, 3 hijos adultos y un hermano menor que siempre tuvo más dificultades que él. Durante toda su vida adulta, Marcos fue el que resolvió. Cuando su hermano perdió el trabajo, Marcos prestó el dinero. Cuando su madre enfermó, Marcos coordinó los médicos, los turnos, las llamadas. Cuando sus hijos tuvieron conflictos entre ellos, Marcos medió. Cuando en su trabajo había tensión entre equipos, Marcos era el que tendía puentes. Desde afuera, Marcos es el pilar de su familia y un referente en su trabajo. Desde adentro, Marcos lleva 3 años sintiéndose solo, en una forma que no sabe explicarle a nadie, no porque le falte compañía, sino porque en toda esa red de personas que dependen de él, nadie parece tener espacio para preguntarle qué necesita él. Y Marcos tampoco sabe cómo pedirlo, porque pedir se siente como fallar, y fallar se siente como perder el único lugar que sabe cómo ocupar. Marcos no es un caso extremo, es el perfil más común entre la audiencia de este canal, y lo que le pasa a Marcos no tiene solución en un fin de semana ni en una conversación difícil. Tiene solución en algo más gradual y más profundo: entender por qué el patrón se instaló, qué necesidad genuina está cubriendo y cómo satisfacer esa necesidad de una forma que no te cueste todo lo que te está costando ahora. Muy pronto llegamos a la parte más importante de este video: la diferencia entre dejar de ser el pilar y establecer un límite dentro del rol. Porque la solución no es convertirte en alguien que no ayuda, es convertirte en alguien que ayuda de forma sostenible. Si este canal te está dando claridad sobre algo que llevabas tiempo sintiendo, suscríbete a Poder en Silencio. Cada semana hay una herramienta nueva para alguien que ya no quiere aguantar lo que no debe aguantar. El origen del patrón casi siempre se puede rastrear hasta una lección aprendida en los primeros años de vida o en una relación que fue suficientemente importante como para reescribir las reglas internas. En algunos casos fue un hogar donde había tensión permanente, y la forma de reducirla era no añadir más, ser el hijo que no da problemas, el que se arregla solo, el que no pide. En otros casos fue una relación donde el amor se percibió como condicional, donde sentiste que si dejabas de ser útil, de ser necesario, de resolver, podrías perder ese amor. Y en otros casos fue simplemente el aprendizaje acumulado de que ceder funcionaba, que cuando cedías el conflicto bajaba, que cuando resolvías la gente te valoraba, que cuando te hacías cargo todo salía mejor. Esos refuerzos positivos construyeron un circuito neurológico que hoy se activa automáticamente, no porque hayas decidido ser el que siempre cede, sino porque tu cerebro aprendió que ceder es la respuesta más eficiente al conflicto social. El problema no es el circuito. El problema es que ese circuito fue diseñado para un contexto que ya no existe. Fue diseñado para sobrevivir algo. Y hoy lo estás usando para vivir algo. Y sobrevivir y vivir requieren estrategias completamente diferentes. La diferencia entre dejar de ser el pilar y establecer un límite dentro del rol es más sutil de lo que parece, pero es absolutamente crucial. Dejar de ser el pilar implicaría retirarte de tu red, dejar de ayudar, construir una distancia que en la mayoría de los casos no quieres ni necesitas construir. Un límite dentro del rol es algo diferente. Es seguir siendo la persona que ayuda, pero con una condición nueva que antes no existía.
que ayudar no puede costarte tu propio bienestar de forma sistemática, que puedes decir que no a algo específico sin que eso signifique que abandonaste a alguien, que puedes pedir tiempo para procesar antes de resolver el problema del otro, que puedes nombrar lo que sientes en lugar de tragarlo siempre, que puedes ser el pilar y tener necesidades al mismo tiempo, y que esas dos cosas no son contradictorias, aunque toda tu historia te haya enseñado que sí lo son. El límite dentro del rol no se pone en una conversación dramática, no requiere un ultimátum ni una ruptura, se pone en pequeños momentos específicos donde antes habrías cedido automáticamente y ahora haces una pausa. La pausa puede durar 3 segundos o 3 días dependiendo de la situación. Lo que importa no es la duración sino lo que ocurre en ella. El momento en que tu necesidad entra en la ecuación antes de que salga tu respuesta automática. Ese momento, repetido con consistencia a lo largo del tiempo, es lo que cambia el patrón, no de golpe, pero de forma real y duradera. Hay algo más que necesitas saber sobre las personas que te rodean en este patrón. La mayoría de ellas no sabe que te está costando lo que le estás dando, no porque sean indiferentes, sino porque tú nunca se lo mostraste. Tu eficiencia en el rol de pilar, tu capacidad de resolver sin quejarte, tu forma de hacer que todo parezca manejable, les enseñó que todo está bien, que puedes con todo, que no necesitas nada. Y las personas generalmente no preguntan lo que aparentemente no hace falta preguntar. Eso no los absuelve de responsabilidad, pero sí cambia la estrategia. El problema no se resuelve esperando que alguien note lo que nunca has mostrado. Se resuelve empezando a mostrar lo que llevas años ocultando. No de golpe, no con un desbordamiento emocional que asuste a todos, sino con honestidad gradual sobre lo que necesitas, en los momentos y con las personas donde sea más seguro empezar. Hay un momento que muchas personas que llevan años en este rol describen de la misma forma, aunque no se conozcan entre sí. No es un momento dramático. No es una pelea grande, ni una ruptura, ni una crisis evidente. Es un momento pequeño y silencioso, donde algo dentro de ti dice ya. No con enojo, no con lágrimas necesariamente, simplemente con el cansancio tranquilo de alguien que por fin se permite reconocer lo que lleva tiempo siendo verdad. Ese momento no es el final de nada, es el principio de algo. Y si mientras escuchabas este video sentiste algo parecido a ese momento, no lo ignores. Es información. Es la parte de ti que sabe que algo tiene que cambiar, hablándote con la única voz que le queda después de años de ser ignorada. Lo que descubriste hoy no es que eres una víctima de las personas que te rodean. Lo que descubriste es que tienes un patrón que fue útil en algún momento de tu historia y que hoy te está cobrando un precio que ya no estás dispuesto a pagar en silencio. Y esa distinción lo cambia todo, porque las víctimas esperan que algo externo cambie para que su situación mejore. Las personas que reconocen un patrón pueden empezar a cambiarlo desde adentro, en el próximo momento pequeño, donde antes habrían cedido automáticamente. Siempre fuiste tú quien cedió, siempre fuiste tú quien calmó, siempre fuiste tú quien resolvió, y nadie te lo agradeció de la forma que merecías, porque nunca supieron que tenía un costo, porque tú te aseguraste de que no lo supieran. Hoy eso cambia, no con una conversación dramática, no con un ultimátum, con algo mucho más simple y mucho más poderoso, con la decisión de que la próxima vez que alguien te necesite, tu bienestar también entre en la ecuación. Una vez, solo una vez, y ver qué pasa. Porque lo que casi siempre pasa cuando empiezas a hacer eso es que el mundo no se cae, las relaciones no se rompen. Las personas que te quieren de verdad no te abandonan porque hayas empezado a necesitar algo también. Y las que sí se van, cuando dejas de darlo todo sin pedir nada a cambio, te estaban dando información muy importante sobre lo que esa relación era en realidad. Si mientras escuchabas este video pensaste en alguien específico, en una relación específica, en una situación específica donde reconociste este patrón, déjame un like. No es un trámite. Es la forma en que YouTube entiende que este contenido merece llegar a más personas que llevan años sintiéndose exactamente como tú y que todavía no encontraron las palabras para nombrarlo. Y dime en los comentarios, ¿en qué área de tu vida reconociste más este patrón, en el trabajo, en la familia
o en tu pareja. No tienes que dar detalles, solo dime dónde. Ese comentario le dice al algoritmo que este contenido importa y le dice a alguien más que no está solo en esto. Si todavía no estás suscrito a Poder en Silencio, este es el momento. Cada semana hay una herramienta nueva pensada para alguien que ya no quiere aguantar lo que no debe aguantar. Suscríbete si estás listo para dejar de ser el pilar de todos sin que nadie sea el tuyo. Y si estás viendo esto en televisión, suscríbete desde tu teléfono buscando Poder en Silencio. El siguiente video es sobre algo que probablemente ya sabes, pero que nunca habías podido ver con esta claridad. Hay personas específicas en tu vida que están drenando tu energía de formas tan sutiles que las normalizaste completamente. Y hoy vas a tener las 10 señales exactas para identificarlas. Si este video te removió algo, ese te va a dar las herramientas para hacer algo con ello.